Un conductor de autobús le dio un billete gratis a un camarero que estaba pasando por momentos difíciles. El camarero tenía dificultades para pagar el billete de autobús, trabajaba 2 turnos en un bar y siempre parecía cansado. El conductor no esperaba nada a cambio hasta que descubrió la verdadera profesión del camarero. Lo que sucedió a continuación cambiaría la vida del conductor para siempre. Hola amigos, bienvenidos a Chilger. Empecemos. Antoine Lefebvre llevaba 6 años trabajando como conductor en la línea 47 de autobús de París y conocía a sus clientes habituales, los que volvían a casa agotados después del turno de noche, el personal del hospital que cogía el autobús entre turnos, los estudiantes que trabajaban hasta altas horas de la noche para pagar sus estudios. Antoine, de 42 años, conocía cada parada de su ruta, cada rostro y cada historia. Antoine solía trabajar desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y prestaba servicio en barrios como el Distrito 19, donde la gente más necesitaba el transporte público. Las empresas privadas que lo empleaban no incluían en sus rutas los barrios donde un autobús fiable podía marcar la diferencia entre tener trabajo y estar en el paro. Antoine vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación, por el que pagaba más de la mitad de su sueldo. Estaba endeudado hasta el cuello por los gastos hospitalarios de su madre, fallecida el año anterior. Los préstamos estudiantiles que había solicitado para financiar sus estudios de ingeniería, que nunca pudo terminar, le perseguían como una sombra. Cada mes tenía que decidir cuidadosamente qué facturas pagar y cuáles aplazar. Sin embargo, Antoine había aprendido a encontrar sentido incluso en las pequeñas cosas. Ayudar a los pasajeros mayores a subir al autobús, pasar a los pasajeros en silla de ruedas por la rampa, esperar a alguien que corría para coger el autobús. Estos momentos de solidaridad hacían más llevaderas sus largas noches y sus dificultades económicas. Hace 3 meses, Antoine se fijó en una nueva pasajera en su ruta. Era una joven de unos 20 años que subía al autobús cerca de Bastille, alrededor de las 23:00, y se quedaba hasta la última parada. Siempre llevaba el uniforme de la cervecería Chez Nadine, ouvert toute la nuit. Parecía cansada y pagaba el billete con monedas de 20 y 10 céntimos. El día que Antoine se fijó realmente en ella fue un martes por la noche. Hacía mucho frío. Subió al autobús temblando, vestida solo con un fino uniforme de camarera y una vieja gabardina. Mientras contaba el dinero, se le cayeron algunas monedas de sus dedos cansados y rodaron bajo los asientos. No importa, dijo Antoine mientras cerraba la caja. Parece que ha tenido un día difícil. La joven se sorprendió y inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Muchas gracias. Por cierto, me llamo Camille. Antoine se puso en marcha con cuidado. Se dirigía a casa. Camille sonrió por primera vez desde que lo había visto. A ti también, respondió Antoine. En las semanas siguientes, Antoine comenzó a esperar con impaciencia los viajes nocturnos de Camille. Camille siempre estaba sonriente, siempre agradecida, y parecía llevar todo el peso de París sobre sus hombros. A veces se quedaba dormida en su asiento, y Antoine la despertaba con delicadeza en su parada. A veces se sentaba a su lado, y charlaban sobre diversos temas durante los momentos de silencio entre 2 paradas. Antoine se enteró de que Camille estaba ahorrando dinero para pagar sus estudios universitarios y que por eso trabajaba por las noches en Chenadine. Camille vivía con su abuela, que necesitaba medicamentos caros que no cubría su seguro. Algunas noches, Camille decía que estaba muy cansada porque iba directamente al trabajo después de las clases y no tenía tiempo para cenar. Este trabajo es más duro de lo que pensaba, dijo una noche, respirando hondo y sentándose en el asiento delantero. Llevo 8 horas de pie, me duele la espalda y algunos clientes han sido muy groseros esta noche. Antoine la observó por el espejo retrovisor. Pensó en su propia madre, que había tenido que seguir trabajando durante sus últimos meses a pesar de su enfermedad. ¿De verdad fueron tan groseros?, preguntó Antoine. Algunos tiraban los platos a propósito y otros se iban sin pagar. Si no les pides nada, ni siquiera se dan cuenta de que estás ahí. Te sientes invisible. Camille se frotó las sienes. Sé que solo es un trabajo,
pero es muy agotador cuando la gente no te ve como un ser humano. Antoine conocía muy bien ese sentimiento. Los conductores de autobús también eran, en su mayoría, invisibles. Eran los engranajes silenciosos de la vida urbana. Trabajas más que mucha gente que te dobla la edad. Eso es importante, dijo Antoine. Camille sonrió levemente y Antoine sintió que la tensión en sus hombros se relajaba un poco. Gracias, Antoine. Me has sentado muy bien. Con el paso de las semanas, Antoine comenzó a notar un cierto ritmo en la lucha de Camille. Algunas tardes pagaba el billete completo del autobús, pero otros días no le alcanzaba el dinero y bajaba la cabeza avergonzada. Una noche, Antoine le dijo que habían introducido una nueva norma para los empleados fijos y que no podría cobrar su sueldo. ¿En serio?, preguntó Camille, completamente desconcertada, cuando Antoine rechazó el dinero por primera vez. ¿En serio?, repitió Antoine. Llevas toda la noche ayudando a la gente. Eso te convierte en un empleado indispensable para mí. Además, había empezado a guardarle un sándwich extra durante la pausa de la noche. Cuando Camille le decía que esas noches estaba muy ocupada y no tenía tiempo para comer, Antoine le ofrecía un sándwich y le decía que siempre cogía uno extra o que la tienda le daba uno más. «No tienes por qué hacerlo», protestaba Camille. «No hago nada especial», respondía Antoine. «Solo comparto lo que tengo». Pero Antoine hacía algo especial y era consciente de ello. Gastaba el dinero que no tenía en alguien que lo necesitaba más que él. Mostraba en silencio su amor a alguien que luchaba contra las dificultades de la vida. Y, de alguna manera, ayudar a Camille también aliviaba un poco su propia carga. Lo que Antoine no sabía era que Camille no tenía que luchar para pagar sus estudios ni para comprar las medicinas de su abuela. Camille Delacroix era la hija de Gérard Delacroix, uno de los magnates inmobiliarios más ricos de Île-de-France. La familia Delacroix era propietaria de grandes edificios comerciales en París desde hacía 3 generaciones y poseía la mitad de las oficinas de los alrededores de los Campos Elíseos. Sin embargo, 6 meses antes, Camille había tenido un accidente mientras conducía su BMW y enviaba un SMS, y había matado a una familia con 2 niños pequeños. Era el tercer accidente grave de Camille, y su padre había pagado los gastos de su propio bolsillo. Gérard Delacroix estaba harto del comportamiento privilegiado de su hija y de su estilo de vida alejado de la realidad. Esta vez, en lugar de contratar a un nuevo abogado y comprarle un coche, tomó una decisión diferente. «Se acabó», le dijo Gérard Delacroix a su hija en su amplio despacho del centro de París, rodeado de retratos familiares y placas de obras benéficas. «Tu cuenta bancaria, tu tarjeta de crédito, tu coche, tu apartamento. Ya no tienes nada». Camille estaba en estado de shock. «Papá, no lo dices en serio. Es tan serio que no puedo tomártelo a la ligera. Tendrás que encontrar un trabajo con el salario mínimo y ganarte la vida tú misma. Tienes que aprender lo que significa trabajar en lugar de gastar dinero». «¿Cuánto tiempo durará esto?» «Hasta que comprendas el verdadero valor del dinero. Hasta que comprendas que las personas a las que has menospreciado hasta ahora trabajan mucho más que tú». Gérard había alquilado un pequeño apartamento de una sola habitación para Camille en un barrio obrero de las afueras de París. El alquiler suponía casi la mitad del salario mínimo. Le había encontrado trabajo en un bar llamado Chez Nadine. Para ganarse la vida, tenía que trabajar los fines de semana y por las tardes. «Esto es una locura», dijo Camille. «No sé lo que es la pobreza». «Pues lo vas a aprender», respondió Gérard, «como millones de personas cada día». El primer mes fue una pesadilla para Camille. Nunca había trabajado antes. Hacer la compra ajustándose al presupuesto era una experiencia nueva para ella. Preocuparse por si podría pagar el billete de autobús era algo totalmente desconocido para ella. Las manos le dolían de llevar platos pesados. Estar 8 horas de pie sobre baldosas le destrozaba los pies. Inclinarse y agacharse sobre las mesas le causaba mucho dolor. Pero lo más difícil era el comportamiento de la gente. Los clientes se ensuciaban a propósito. Algunos compañeros no la tomaban en serio por ser nueva y joven. Y los jefes trataban a los camareros como si fueran cubiertos de plástico. Camille comprendió por primera vez en su vida lo que significaba ser invisible.
ser juzgada por su uniforme y no por su apellido. Antoine fue la primera persona que la trató con amabilidad después del duro ultimátum de su padre. La llevó en autobús, compartió sus bocadillos. Para Camille no era caridad, solo un gesto humano, pero para Camille era algo que nunca había experimentado antes: ser vista como una persona completa, sin que se conociera su identidad o su familia. Camille era la hija de Gérard Delacroix y la gente la trataba con amabilidad, porque su familia donaba mucho dinero a fundaciones y tenía edificios importantes en París. Pero Antoine era amable con ella porque parecía cansada y tenía un bocadillo que podía compartir con ella. Camille había dejado atrás su vida privilegiada hacía 3 meses y estaba empezando a comprender lo que su padre quería enseñarle. Pero había aprendido algo más que Gérard ni siquiera podía imaginar. La amabilidad silenciosa de los desconocidos podía ser más valiosa que todo lo que se podía comprar con dinero. A finales de octubre, en una fría tarde, Camille estaba especialmente cansada. Había llegado al restaurante un grupo ruidoso. Se habían quejado de todo, habían dejado la mesa hecha un desastre y se habían marchado sin dejar propina. Le dolían los pies y llevaba casi 12 horas sin comer nada. Antoine se dio cuenta de su estado en cuanto Camille subió al autobús. ¿Ha sido una noche difícil?, le preguntó mientras Camille se dejaba caer en el asiento delantero. La peor, respondió Camille, tratando de contener las lágrimas. No sé cómo la gente aguanta esto toda la vida. Estoy agotada, ni siquiera puedo pensar. Antoine abrió su bolso y sacó un sándwich de jamón y un paquete de galletas saladas. Toma, dijo amablemente. Tienes que comer algo. Antoine, no puedo aceptar tu comida. No hace falta. Yo lo pagué. No es lo mismo. Camille tomó el sándwich con gratitud y lo comió en silencio mientras el autobús avanzaba por las calles de París. Cuando terminó, miró a Antoine con sorpresa. Antoine, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Ni siquiera me conoces. Antoine pensó en esa pregunta mientras regresaban a la Place de la République. Supongo que es porque me recuerdas a mi madre. Cuando era pequeño, mi madre tenía 2 trabajos. Siempre estaba cansada, siempre sin dinero. Y la gente no siempre la trataba bien. Recuerdo algo que le dijo a alguien. No sé, solo quería hacerle la vida un poco más fácil. ¿Qué le pasó? Hace 2 años le diagnosticaron cáncer. Los gastos del hospital se llevaron todos nuestros ahorros. Camille sintió que algo se rompía en su pecho. Antoine tenía problemas económicos que ella ni siquiera podía imaginar. Aún así, compartía su comida con un camarero solo y cansado. Siento mucho lo de tu madre. Gracias, ella te quería mucho. Siempre decía, el verdadero carácter de una persona se revela cuando está cansada, en su comportamiento hacia los demás. Esa noche, Camille llamó a su padre por primera vez en mucho tiempo. Hola, papá. Camille, ¿todo bien? Es más de medianoche. Estoy bien. Solo quería contarte lo que me ha pasado hoy. Camille pasó los siguientes 30 minutos hablando a su padre de Antoine, de su amabilidad y generosidad. A pesar de sus propias dificultades, cada noche tomaba pequeñas pero valiosas decisiones para hacer su vida un poco más fácil. Le habló de los viajes gratis en autobús, de las comidas que compartían y de la discreta elegancia con la que Antoine la llevaba a casa cada noche. Papá, este hombre lleva meses ayudándome, dijo Camille con voz sincera y temblorosa. No sabe quién soy, no sabe nada de ti. Es solo una buena persona, una persona realmente buena, y tiene una vida difícil, pero aún así encuentra la manera de ayudar a los demás. Gérard Delacroix escuchó con asombro lo que le contaba su hija. Esta no era la Camille caprichosa y malcriada que había enviado a la fábrica de cerveza 6 meses atrás. Ahora era alguien que había aprendido a apreciar la verdadera amabilidad. Camille, cuéntame más sobre Antoine. Camille le contó todo lo que sabía, de las facturas del hospital de su madre, de sus propios problemas económicos, de cómo, a pesar de trabajar 2 turnos como conductor de autobús, intentaba ayudar a los demás. Le habló de su orgullo, de su silencioso dolor y de su amor natural por las personas necesitadas. Me recuerda a mi abuelo,
dijo Camille al final. Como siempre decías, él también era alguien que sabía que era más importante cómo tratabas a las personas que lo que tenías. Gerard se dio cuenta de que, durante esos meses de exilio, su hija no solo había aprendido el valor del dinero o la realidad de la pobreza. Ahora también era capaz de comprender el carácter de las personas. Camille, quiero que averigües todo lo que puedas sobre Antoine, dijo Gerard en voz baja. Su nombre completo, su dirección, su situación, pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque la bondad debe ser recompensada. Y veo que alguien que conoce el valor de mi hija tiene mucho más de lo que yo pensaba. 3 días después, Gérard Delacroix se encontraba frente a un edificio en ruinas al sur de París, con un expediente sobre Antoine Lefebvre en las manos. El detective privado había hecho bien su trabajo. Había descubierto que Antoine había abandonado sus estudios de ingeniería, que su madre tenía problemas de salud y que trabajaba 16 horas extra los fines de semana para pagar sus deudas. También había averiguado que Antoine había sido desahuciado de sus 2 últimas viviendas por impago del alquiler, que el año anterior había vendido su coche y que los días que no podía coger el autobús iba al trabajo andando. Pero lo más importante era que Gérard Delacroix había descubierto que la amabilidad de Antoine hacia Camille no era algo puntual. El detective había hablado con otros pasajeros, con los empleados de la terminal de autobuses e incluso con los vecinos del edificio. El panorama que se le presentó era el siguiente. Un hombre que, a pesar de sus limitados recursos, siempre intentaba ayudar a los demás. Gerard subió las 3 plantas de escaleras de piedra del edificio donde vivía Antoine y llamó a la puerta. Cuando se abrió, la sorpresa y la ligera preocupación en el rostro de Antoine fueron evidentes. ¿Antoine Lefebvre? Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Gérard Delacroix. Creo que conoce a mi hija Camille. Antoine se sorprendió aún más. ¿Camille? ¿La del restaurante? Sí. Entiendo que esté sorprendido. ¿Puedo pasar? Tengo que hablar con usted urgentemente. El apartamento de Antoine era pequeño pero muy limpio. Estaba amueblado con muebles antiguos y, aparte de unas cuantas fotos de mujeres mayores en las paredes, no había casi nada. En la encimera de la cocina había una pila de facturas y en el salón había un sofá-cama. Señor Lefebvre, hay algo que Camille probablemente no le ha contado, dijo Gerard sentándose en silencio. Le contó todo. La verdadera identidad de Camille, la fortuna de su familia, el accidente que la llevó a trabajar en un bar y su esperanza de cambiar de vida. Antoine no podía creer lo que estaba oyendo. Camille, ¿es ella su hija? ¿Y usted es el patriarca de una de las familias más ricas de Francia? Sí, pero, lo que es más importante, soy el padre de una joven que ha podido cambiar de vida gracias a su bondad. Gerard sacó un grueso expediente de su maletín. Esto le interesará, dijo. Conozco su situación económica, los gastos médicos de su madre, los estudios de ingeniería que no pudo terminar, la lucha por conservar este apartamento. Y aún así, a pesar de todo, compartiste tu pan con mi hija. La escuchaste, la protegiste y la apoyaste durante todas esas noches. De repente, Antoine se sintió desnudo e impotente. Todos los detalles de las dificultades que había atravesado en su vida estaban escritos en el expediente que tenía el hombre en las manos. No le presté atención, dijo Antoine en voz baja. Solo fui honesto. Exactamente, respondió Gerard. Sin saber quién era ella ni quién era yo, solo fuiste honesto y amable. ¿Sabes lo poco habitual que es eso? Gerard sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta. Antoine, esto es un cheque bancario por valor de 150,000 euros. Con esto podrás pagar tus deudas, el alquiler y respirar un poco. Antoine examinó con atención el cheque que había dentro del sobre. Le daba vueltas la cabeza, tratando de comprender lo que estaba pasando. No puedo aceptarlo. Sí que puedes, y lo vas a aceptar. Porque mi hija ha pasado 6 meses intentando averiguar quién eres y tú eres su profesor. Gerard sacó otro documento. Te ofrezco un trabajo en Delacroix Immobilier. Serás responsable de toda la coordinación del tráfico de nuestros edificios. Tu salario anual será de 85,000 euros.
con todos los beneficios sociales, coche de empresa y posibilidades de ascenso. Antoine sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Señor Delacroix, esto es demasiado. Solo ayudé a alguien que lo necesitaba. Antoine, dijo Gerard con voz suave, por eso te lo mereces. Ayudaste a alguien que lo necesitaba, sin importarte quién era ni qué beneficio te reportaría. Esa noche Camille estaba trabajando como de costumbre. Limpiaba las mesas, servía a los clientes y, a pesar del cansancio, intentaba mantenerse en pie. Al levantar la vista, vio a Antoine de pie en la entrada del restaurante. Abrió los ojos con sorpresa. «Antoine, ¿qué haces aquí?» Antoine, que aún intentaba asimilar lo que estaba pasando, se acercó a la barra y se sentó. «Tu padre ha venido a verme hoy». Camille se quedó pálida. «No, Antoine, puedo explicártelo». «Camille, ¿por qué no me dijiste quién era?» Camille se sentó frente a él con las manos ligeramente temblorosas. «Porque era la primera vez en mi vida que alguien me trataba bien por ser yo misma. No por mi apellido, no por el dinero de mi padre, solo por ser una persona». Antoine miró a la joven que trabajaba para pagarse los estudios y pagaba el billete de autobús con monedas sueltas. Ahora sabía que era la hija de uno de los hombres más poderosos de París. «Entonces, ¿todo lo que me dijiste era mentira?» «No», respondió Camille, esta vez con voz firme y clara. «Mi trabajo era real, mi cansancio era real, el trato de los clientes era real. Lo único que te mentí fue el motivo por el que estaba aquí», dijo Camille. Luego le contó el ultimátum de su padre. Le contó los meses en los que había descubierto la realidad del mundo de los negocios y cómo poco a poco había comprendido lo que su padre quería enseñarle. «Antoine, los últimos 6 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. Y tu silenciosa amabilidad me ayudó a no rendirme cuando estaba a punto de hacerlo». Antoine se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Luego preguntó, «¿Tu padre te ha ofrecido dinero para pagar tus deudas y ayudarte a encontrar trabajo? ¿Vas a aceptarlo?» «No lo sé, me parece una limosna». Camille se inclinó sobre el mostrador y tomó la mano de Antoine. «No es una limosna, es gratitud. Mi padre busca personas con carácter que quieran trabajar para él. Personas que sepan lo que significa ayudar a los demás». «¿Y tú?», preguntó Antoine. «¿Vas a volver a tu antigua vida?» Camille sonrió. «Sí, volveré con mi padre, pero no a mi antigua vida. Quiero terminar mis estudios. Quiero trabajar en la empresa familiar, pero también quiero hacer algo significativo. Quizás apartamentos a precios asequibles o programas de ayuda para familias trabajadoras». Antoine miró a Camille y la vio por primera vez con toda su desnudez. La persona a la que había ayudado no era una camarera en apuros, sino una joven que utilizaba sus dificultades para convertirse en una persona mejor. «¿Nos vemos en el autobús?» «Espero que sí», respondió Camille. «Quizás no como pasajera, sino como amiga». Antoine sonrió. «Me encantaría». 6 meses después, Antoine estaba en su nuevo apartamento, contemplando unas vistas que nunca hubiera imaginado. Su nuevo trabajo en Delacroix Immobilier le ofrecía mucho más de lo que Gerard le había prometido. Ahora era responsable de la coordinación del transporte de más de 200 edificios de oficinas y desarrollaba proyectos para facilitar el desplazamiento de los empleados. Su proyecto favorito era un programa de billetes de autobús gratuitos para el personal de hospitales, limpiadores, guardias de seguridad y empleados de restaurantes. Camille, tal y como había prometido, no había perdido el contacto con él. Había vuelto a la universidad, estudiaba urbanismo y trabajaba a tiempo parcial en la empresa de su padre. Aprovechaba la experiencia adquirida en el restaurante para conseguir mejores condiciones laborales y salarios justos para los empleados de todos los edificios de la empresa. Cuando Antoine llegó a casa esa noche, vio a alguien conocido en la parada de autobús frente a su casa. Era Camille, pero esta vez no llevaba el antiguo uniforme del restaurante, sino un elegante traje de trabajo y llevaba un maletín en la mano. «Qué alegría verte aquí», le dijo Antoine al acercarse. «Tenía una cita cerca. Quería volver a casa en autobús. Es una vieja costumbre».
Subieron al autobús número 47 que acababa de llegar y se sentaron juntos. Nos conocimos en este autobús, ¿te acuerdas? Dijo Camila al subir. Nunca te di las gracias. ¿Por qué? Por tratarme como a una persona cuando más lo necesitaba. Por mostrarme verdadera amabilidad. Antoine sonrió y pagó los billetes de los dos. No importa. Sí importa, insistió Camille con determinación. Importa porque tu amabilidad no solo me ayudó a superar estos meses difíciles, me mostró quién quería ser. Mientras se alejaba de la parada de autobús, Antoine pensó en la cadena de acontecimientos que se había desencadenado cuando le había ofrecido un viaje gratis a un camarero cansado. Un pequeño gesto de amabilidad había dado lugar a una amistad, a una transformación y a una vida completamente nueva. Había aprendido que los momentos más importantes suelen estar ocultos en decisiones cotidianas. La decisión de ayudar a alguien o no hacerlo. La decisión de compartir lo que tienes o guardártelo para ti. La decisión de tratar a las personas con respeto o juzgarlas. Esa noche, Antoine tomó la decisión correcta en un autobús urbano. Y esa decisión le había dado más de lo que jamás hubiera imaginado. Pero lo más importante es que le había demostrado algo. Aunque sientas que nadie te ve, la amabilidad nunca es en vano. Hacer lo correcto a veces puede conducir a una vida completamente diferente. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para descubrir más. No dudes en ver el video en pantalla. ¡Hasta pronto!